Buenas tardes, estimados estudiantes. En esta primera hora quisiera ya terminar con Kant. Necesito todavía hacer un par de formulaciones del imperativo categórico. A ver, entonces, en total vamos a ver unas 3 formulaciones. A ver, la primera y la segunda me parece que ya la formulé. A ver, primera formulación. Es el criterio de la acción moral correcta. A ver, actúa de tal modo que quieras que la máxima de tu acción se convierta en una ley moral. ¿Sí? A ver, voy a poner esta flecha con verde. Se trata de la universalización. Aquí nos hemos demorado. ¿Sí? Universalización. Okay. Bien, ahora, recuerden, el objetivo de Kant es mostrar la objetividad de la ley moral. ¿Sí? Mostrar o probar la objetividad de la ley moral. Objetividad, es decir, que no depende del sujeto, que es incondicional. Bien, ahora cada vez nos acercamos más y más a esto. Ahora, recuerden, detrás de este querer está la voluntad. Y esa voluntad es racional. ¿Sí? También no olvidemos que esta primera enunciación no nos está diciendo qué debemos hacer, sino nos está dando el procedimiento, si quieren ustedes, la forma, el cómo. Ya. Por lo tanto, esa es la razón por la cual esta ética se la conoce con el nombre de ética formal. Es un tipo de ética formal, no de contenido. ¿Sí? A ver, no es material, como es por ejemplo la de Aristóteles o la de los consecuencialistas del utilitarismo, ¿sí? Que persigue el bien. ¿Ya? A ver, bien, pero no deberíamos, quizás debería advertir que por más que me esté refiriendo a una persona en particular, no se trata de adoptar el punto de vista egoísta. ¿Y qué pienso yo? Sino precisamente estamos en el polo opuesto. ¿Sí? ¿Qué es lo que cualquier persona racional querría? Bien, ahora veamos la segunda formulación. Ya la hice, pero voy a poner aquí de modo más exacto, preciso, y tiene que ver con lo siguiente. Toda ley persigue algún valor, algún fin, perdón. Algún objetivo.
trata de resguardar algo. Por ejemplo, la prohibición de matar está protegiendo la vida. Si es que la propiedad privada es un derecho, entonces la prohibición de no robar, nuevamente, está poniendo un resguardo en la propiedad. Entonces, la ley está al servicio de un fin. Pero si queremos probar la objetividad de la ley moral, debería haber un fin que es válido para todos. ¿Sí? Primero voy a plantear una pregunta. ¿Sí? A ver, ¿existe un fin universal? ¿Válido para todos? A ver, válido. La respuesta es sí. ¿Cuál es ese fin absoluto? El ser humano. Recuerden aquí la diferencia entre valor y dignidad. El valor es instrumental, está subordinado a nosotros, a nuestros intereses, nuestras necesidades. En cambio, el ser humano es un fin en sí mismo. ¿Sí? A ver. Entonces, a partir de este dato sale la segunda enunciación del imperativo categórico. Actúa de tal modo que trates al otro no solo como medio, sino como un fin en sí mismo. Bien. A ver, por ejemplo, ¿por qué no es correcto mentir o hacer una promesa falsa para conseguir dinero? Porque no se está respetando la humanidad de la persona a quien pedimos dinero. La estoy tomando como un mero medio y no como fin. ¿Ok? Entonces, eso es inmoral. Tratar a las personas como si fueran objetos. O incluso sin respetar su dignidad, aunque sí su valor. ¿Sí? A ver, verán. El valor siempre es instrumental al ser humano. En cambio, la dignidad es algo que debe respetarse por sí mismo. Esa es la dignidad. ¿Sí? Bien, entonces, la segunda formulación me está pidiendo que la dignidad, el respeto que nosotros esperamos de los demás, también sea vista en todos. ¿Sí? Entonces, nuevamente, volvemos a la cuestión de acá, el algo universal. ¿Sí? Ahora, finalmente veamos una tercera formulación que tiene que apoyar este hecho de que la ley moral es objetiva.
A ver, antes de avanzar, volvamos a esto de acá. Si es que decimos un fin en sí mismo, eso quiere decir algo intrínseco. ¿Sí? La dignidad es algo intrínseco. Es decir, por naturaleza, por la propia naturaleza de cada uno, por ser lo que somos, independientemente de qué hacemos o dejemos de hacer. ¿Ya? Esto es importante. Ok. Entonces, esta dignidad, ¿sí?, que está a la base de este criterio del deber o de la moralidad, no depende de las acciones, de que el ser humano haga algo, sino simplemente por lo que es. Por eso es digno. ¿Sí? A ver, y aquí nuevamente les pido que, si es que ustedes leen alguna historia de la filosofía o alguna exposición de Kant, en la que en alguna parte se diga que el ser humano es valioso, entiéndase en el sentido de que el valor del ser humano está en su dignidad, ¿sí?, sabiendo que el valor es algo que está subordinado a nosotros. Aquí hay una oposición, pero puede ser que el traductor no tome en cuenta esta distinción y eche a perder la exposición, ¿sí?, la teoría de Kant. Es lo mismo que en el texto que manejamos de Jaspers. En inglés, la palabra right puede significar, a ver, en primer lugar, y ese es lo que debía haber traducido el traductor, significa correcto. ¿Sí? Right es recto. Bueno, este es simplemente un intensivo. Recto como una regla. ¿Sí? Como aquí tengo yo el filo del pizarrón, eso es algo recto. ¿Sí? En realidad, correcto significa lo siguiente. Bueno, yo les dije antes era un intensivo, pero correcto también puede significar que dos cosas son rectas, cuando la una se ajusta a la otra. Fíjense, aquí cada carpeta en el lomo es recta, igual acá. Y cuando la una le pongo al lado de la otra, ahí tengo la corrección. La acción se ajusta a la regla. Eso es lo correcto. ¿Sí? Pero right también significa en inglés justo. Y lamentablemente es esta la traducción que está en el texto, que manejamos de Jaspers. Entonces, no es la traducción más apropiada. Entonces, cuando ustedes vean que se califica una acción de justa, piensen en el inglés. ¿Sí? Y más bien entiendan eso en el sentido de acción correcta, la que está de acuerdo con la ley moral. ¿Sí? Necesitamos acudir siempre que sea posible a la lengua original para tratar de entender más precisamente lo que diga un autor. Ok, ahora pasemos a la tercera formulación. ¿Sí? Empezamos por la primera formulación diciendo que la máxima con la que actuamos tendría que convertirse en ley universal. Ahora,
En segundo lugar, se nos pide que actuemos de tal modo que respetemos la humanidad de las otras personas, que las tomemos como fin. ¿Sí? Sí. A ver, les he puesto algún ejemplo de un tendero. Voy a la tienda de la esquina y compro huevos. Le pago lo que me pida. No le estoy tomando simplemente como medio. ¿Sí? Esta segunda formulación no me dice que no trate al otro como medio. ¿Sí? Puedo tratarle como medio siempre y cuando eso sea compatible con tratarle también como un fin en sí mismo. Tengo que respetar su humanidad, su voluntad. ¿Sí? Entonces, es un intercambio correcto, puesto que no solo lo tomo como medio, sino también le estoy respetando como un fin. ¿Cuáles son los fines que él persigue? Y los respeto. Ahora, vamos a una tercera formulación del imperativo categórico. Y eso tiene que ver con otros elementos que ya he anticipado anteriormente. ¿Sí? Actúa de tal modo que te consideres un legislador. Es decir, el que hace las leyes. ¿Sí? Esto es a ver, digamos, se llega a esta formulación con el objeto de apoyar este objetivo que tiene todo el trabajo del Fundamentos de la Metafísica de las Costumbres. ¿Sí? Mostrar la objetividad de la ley moral. ¿Sí? A ver, con otras palabras, podríamos preguntarnos, ¿por qué tengo que obedecer la ley? ¿Sí? Ley está tomada aquí no en sentido jurídico, sino ético. ¿Qué razón tengo para obedecer la ley moral? ¿Sí? A ver, consideremos entre paréntesis la religión. Kant es cristiano, protestante, sigue el punto de vista de Calvino. ¿Sí? ¿Saben ustedes qué tesis de Calvino es importante en este contexto con relación a esta pregunta? O sea, ¿en qué me baso para creer que no debo matar? A ver, lo que trata de hacer Kant es, fíjense aquí, está tratando de dar un razonamiento que sea el fundamento de la ley moral. Recordemos, el título
de libros, fundamentación o fundamentos de la metafísica de las costumbres. Y ahora vamos a ver por qué es metafísica. Sí, todas estas tres formulaciones son metafísicas. Ya voy a indicar exactamente en qué punto. Ustedes ya, por lo que he dicho desde la primera clase, deberían ser capaces qué elementos están presentes en esta presentación, por lo cual esto es metafísico. Es una metafísica racional. No es intuitiva. Si mencioné la religión es porque quiero excluir la fe. A ver, Kant, por ser el calvinista, no cree que sea la razón el fundamento último de creer en Dios. La base de la creencia en Dios es la fe. En la crítica de la razón pura, cuando examina los argumentos a favor y en contra de la existencia de Dios, Kant llega a la conclusión de que la razón es incapaz de mostrar o el teísmo o el ateísmo es verdadero. La razón tiene sus límites. Esa tesis da pie o abre la puerta para que la fe sea la que se constituye en el cimiento de esa creencia. Ahora, cuando pasamos nosotros a la moral, no veo dónde entra la fe. No tiene nada que ver con la religión. ¿Sí? Esto es una ética, si quieren ustedes, laica, secular. Ahora, piensen si es que alguien dijera, siguiendo con el pensamiento cristiano, voy a obedecer la ley porque no quiero irme al infierno. Esa no es una buena razón. No es el fundamento último para acatar la ley. A ver. Ahora, veamos qué relación hay entre razón y acción. Todo esto, se supone que el hombre es un ser racional. Desde el comienzo estamos manejándonos este supuesto. El hombre es un ser racional. ¿Tiene razón? Es esa razón la que va a producir una acción a través de la voluntad. ¿Sí? Kant dice que si es que esta voluntad es racional, tiene que actuar de acuerdo con leyes. A ver, la voluntad es la causa o la causalidad. ¿Sí? La causalidad de la razón. ¿Sí? ¿Sí? La razón produce acciones a través de la voluntad. Por tanto, ella se convierte en causa, en el instrumento de la razón. Ahora, las causas se someten a leyes. La causalidad es, dicho con términos más técnicos, es nomológica. A ver, no sé si una tesis semejante habrán visto ustedes en filosofía de la ciencia. Si es que nos ponemos a
a indagar cómo se usa en la física, en la biología, en la química, la noción de causa. Entonces, por ejemplo, los neopositivistas creen que para que esa acción causal sea efectiva, tiene que haber una regularidad, una uniformidad. Y eso se consigue solamente si es que hay leyes. Por lo tanto, la voluntad tiene que actuar de acuerdo con leyes. La voluntad actúa sometida a leyes. ¿Ya? Pero si esas leyes van a ser objetivas o universales, entonces no pueden depender de algo exterior. Voy a poner acá como continuación. A ver. Por una parte, quiero añadir la idea de que la voluntad es libre. Ya me voy acercando a la palabra que quiero exponer. A ver si ustedes pueden descubrir cuál es. Es una determinada concepción de la libertad. La voluntad es libre. Esto, entre otras cosas, significa que la ley no depende de un factor exterior. ¿Sí? Hasta ahora, simplemente, fíjense, aparte del ser humano, estoy hablando de voluntad y razón. ¿Sí? Los dos elementos definitorios del ser humano o de una persona en general. ¿Sí? Bien. Al entender de esta manera la naturaleza humana, ¿sí? Kant no se está refiriendo a que el hombre es un ser vivo, por lo tanto un organismo, un animal de una determinada especie. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, Paulita? ¿Qué significa qué cosa? En voluntad de libertad, solo la hay. ¿Esto? Ya, libre. ¿No? Libertad es con L mayúscula, esto es libre. ¿Sí? A ver. Factores externos para Kant podría ser el cuerpo, el deseo, el mundo. Otra persona, un poder superior, por ejemplo, Dios. Si la ley es dada por algo fuera de nosotros, para eso Kant tiene una palabra, y creo que antes de él ese término no asoma en la historia de la filosofía. ¿Saben a qué me estoy refiriendo? ¿Cómo se dice ley dada por otro? Por otro factor. ¿Qué es eso? ¿Perdón? No. Tiene que ver con la etimología griega. ¿Sí? ¿Perdón? Con otra palabra. No, pero... No, mandamiento es como un tipo de ley, un tipo de norma. No, lo que quiero que ustedes me digan qué palabra utiliza Kant
para aquel mandamiento que es dado por otro. ¿Sí? A ver, ley dada por otro. Esto es lo mismo que, ¿cómo se dice hetero y ley? Heteronomía. ¿Sí? Ok. Nomos y heteros. Esta es la, debe ser la épsilon con espíritu áspero. Lo contrario de esto, ¿qué es? Cuando la ley no depende de un factor exterior, sino que cada uno es su propio legislador. Entonces, esa libertad se conoce ¿con qué nombre? Autonomía. ¿Sí? Bien. ¿Ya? Aquí el ejemplo más gráfico de la heteronomía es cuando Moisés en el monte Sinaí recibe las tablas de la ley. Debe ser de parte del propio Dios, o será un ángel. ¿Sí? Eso es heteronomía. Ese es el pensamiento judeo-cristiano, filosofía medieval, pero en la modernidad o a partir desde el Renacimiento, Dios pasa a jugar un papel secundario, cada vez más y más, y al revés, el hombre paulatinamente pasa a ocupar las funciones que antes tenía Dios. Y eso ya llevado al extremo en la modernidad. ¿Sí? Ahora, entonces, autonomía, recuerden, etimológicamente significa ley por uno mismo. ¿Ya? Esta es la respuesta a esta pregunta que nos hicimos inicialmente. ¿Sí? ¿Cuál es la razón de que la voluntad está sometida a una ley? Es porque esta ley es producto de la razón humana. No nos viene de otro lado, sino que nosotros mismos creamos esa ley, y en ese sentido somos libres. Cada uno es el creador de sus propias leyes, pero estamos hablando del hombre universal. Cualquier persona que cumpla estos requisitos, mediante este razonamiento, va a llegar a considerarse como legislador y por lo tanto está comprometido con una determinada ley que él mismo se ha dado. En ese sentido es autónomo, por lo tanto la voluntad es libre. Bien, entonces el origen último de la moralidad no hay que buscarlo aparte del propio ser humano. Por lo que él es, por su propia naturaleza, ahí encontramos el fundamento último de la ley moral. ¿Ok? Bien, ahora les hablé de causa y a partir de esta noción de causa, ¿sí?, llegué a la cuestión de la ley a través de esta conexión. ¿Sí? Ahora, no sé si alguna pregunta hasta aquí. Finalmente, ahora, entonces, verán, voy a escribir lo que dejé enunciado oralmente. A ver, el hombre, en la medida en que es racional, tiene una voluntad libre, es
pongamos el fundamento. A ver, esto es autonomía. Es el fundamento de la ley moral. Bien. Pero aquí hombre no está tomado en un sentido individual, sino como condición de posibilidad de esta ley. Por lo tanto, este argumento es todas estas 3 formulaciones, y si no estoy mal, son 5 en total, ¿sí? A la final están tratando de hacer ver la objetividad de la ley moral, ¿sí? Ahora, si es que insistimos en que la ley es universal, ¿sí? Ley universal. Estamos hablando de imperativo categórico. Recuerden, esto es algo incondicionado, algo absoluto. Pongamos nuestra atención, para terminar, en esta conclusión a la que llega Kant, ¿sí? Haciendo un análisis de lo que es la razón, la voluntad humanas, ¿sí? Preguntémonos, ¿conozco yo que en la autonomía, ¿sí? en que el hombre se considere a sí mismo su propio legislador, ¿sí? Esas afirmaciones, ¿qué valor tienen? ¿O qué naturaleza tienen? Les he dado aquí, está con color café, 3 enunciaciones o 3 formulaciones del imperativo categórico, ¿sí? Ahora, ¿el imperativo categórico nos da conocimiento? A ver, si quisiera a la final resumir todo esto, lo que le estoy diciendo es lo siguiente: la autonomía es el fundamento del imperativo categórico. Autonomía en sentido de que es el propio ser humano el que se da a sí mismo sus propias leyes. En el sentido etimológico, por lo tanto. ¿Sí? Bien. Si es que se trata de una creación del propio ser humano, somos autolegisladores, entonces la voluntad, ¿sí? Fíjense, algo que tal vez a primera vista les puede parecer un poco extraño. Por una parte, les estoy hablando de libertad. A ver. Y por otra parte, les estoy hablando de ¿qué? De lo contrario de libertad. ¿Qué es lo contrario de libertad? Que la voluntad está sometida a la ley. ¿Cómo puede ser posible que la voluntad sea libre y esté sometida a la ley? Porque esa ley es dada por uno mismo. Entonces, este concepto de autonomía está juntando a la vez la libertad y esta determinación de la voluntad, porque es uno el que está haciendo esa ley. ¿Sí? Es como con cualquier decisión que uno hace.
cuando estamos frente a un dilema, A o B, ¿qué hacemos? Uno decide, puede hacer una deliberación y al final toma una decisión. Se compromete con una causa, excluye otra. ¿Y por qué debo continuar ese rumbo? Porque yo mismo me doy ese camino. ¿Sí? Entonces, no hay ninguna incoherencia entre voluntad libre y voluntad sometida si entendemos bien esta noción de autonomía. ¿Sí? ¿Okay? Habría contradicción con la heteronomía, pero esto sí concilia ambas cosas. Ok. Bueno, ahora, finalmente, entonces, estamos hablando de un tipo de libertad que tiene el ser humano y que es el fundamento de la moral. ¿Conocemos el imperativo categórico? ¿Tenemos conocimiento del imperativo categórico? Respuesta, según Kant. A ver, ¿qué piensan ustedes? O sea, ¿conocemos o es conocimiento? ¿Es conocimiento? A ver, gracias. Su aclaración es más precisa. A ver, ¿el imperativo categórico nos da conocimiento? ¿O es conocimiento? Respuesta. Y otra pregunta. ¿Conocemos que el hombre es libre? ¿Sí o no? ¿O es posible conocer que el hombre es libre? ¿Ya? Bien, si es que tienen la respuesta correcta, entonces comprenden por qué esto es metafísico. ¿Sí? Bien, hacemos una votación. Piensen un poquito. Con 8 es mayoría simple. ¿Sí? ¿Listos? No me hagan preguntas. Ustedes tienen ya todos los elementos sobre la mesa como para poder responder. ¿Sí? ¿Alguna duda tal vez? ¿No? A ver, primera pregunta. ¿Es el imperativo categórico conocimiento, sí o no? Sí, para Kant. Alcen la mano. ¿Ya? A ver, 2, 4, 5, 9. ¿Ok? No, alcen la mano. 2, 11, indecisos. ¿Quiénes están indecisos? 2, 3. ¿Ok? Bien, mayoría aquí. Vamos acá. ¿Conocemos o es posible conocer que el hombre es libre? La autonomía. ¿Podemos conocer la autonomía? ¿Sí? Como
fundamento del imperativo categórico para Kant. ¿Sí? Nuevamente, la pregunta es de epistemología. ¿Quiénes dicen que sí? Alcen la mano. Conocemos que el hombre es libre. Sí. Uno, ¿alguien más? ¿Hay más? No, alcen la mano. A ver, 1, 3, 4 y 3, 7. ¿Indecisos? A ver, son más. 2, 3, 4, 6. Ok. Bien. Respuesta, vamos a la primera. ¿El imperativo categórico es conocimiento? No. ¿Conocemos que el hombre es libre? Tampoco. Pero fíjense, minoría, aquí están 15 presentes. Debía tener 8, no hay, pero aquí hay una inconsistencia. ¿Sí? Verán, este hombre, cuando digo que es racional y tiene una voluntad libre, eso es algo que no percibimos. Si nosotros por introspección captamos nuestra propia libertad, eso no es sensibilidad. La sensibilidad son 5 sentidos exteriores. Eso es algo corporal. ¿Sí? Esta enunciación de que el hombre tiene estas dos capacidades, esto no es empírico, ¿sí? Esto es razón pura. La razón por sí sola no da conocimiento. Esto no lo conocemos por experiencia, sino esto es algo a priori. Por lo tanto, no es conocimiento. Pensamos, suponemos. Esto es un postulado. ¿Sí? Para que nosotros respondamos a esta pregunta, tenemos que pensar que el hombre es racional, que tiene una voluntad, etc. ¿Sí? Esta ley, a ver, el criterio de la moralidad, que está aquí desglosado de 3 formas diferentes, ¿sí? Pero al final es variantes del único imperativo, eso es algo pensado. No hay conocimiento. ¿Sí? Es un mero pensamiento. ¿Sí? Todo esto es, toda esta descripción que sirve para fundamentar la moral es un pensamiento, no es conocimiento. ¿Sí? No es conocimiento. Entonces, voy a encerrar con rojo. ¿Sí? Es un mero postulado. Y todo eso la libertad, la autonomía es un postulado de la razón. ¿Ok? Pensamos. ¿La metafísica? Claro, claro. Todo esto es pensamiento. No es conocimiento. ¿Ok? Y con esto termino Kant. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Ok. Un receso, gracias.